Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que... Ay, permiso. Voy a arreglar la cámara. Yo estoy con un poco de alergia, si pueden notar, así que si voy pausando el video y después lo voy reanudando, es por eso. Hoy voy a hacer el video diferente, un poco más cerca, hablando del micrófono y hablando así bajito. Este video es especial por 50 suscriptores. Oye, ese grano ha estado evolucionando, pero de a poquitito. Bueno, a ver, pausa. He vuelto, disculpen. Lo que pasa es que llegué hace muy poco a la casa, entonces estoy con la alergia súper fuerte. Entonces cada cierto rato puede que esté cortando el video para ir a sanarme. Bueno, llegué recién hace poco a la casa y les dije que iba a hacer un video especial. Hoy se me nota, no sé si lo notan, pero como estoy estudiando estos días he estado durmiendo súper poco, entonces tenía unas ojeras pero horribles. Y me las tapé un poco y siento que igual se nota, pero bueno, ustedes lo notan nomás, nadie más lo notó hoy día. ¿En qué estaba? Ah, ya me acordé. En 50 cosas sobre mí, eso es lo que haré el día de hoy, el video de hoy va a ser eso. Y bueno, estaré hablando así bajito porque no había hecho nunca un video así hablando solamente bajito, excepto ese video que subí hace poco como del iPhone, pero igual sentía que hablaba un poco más fuerte y tal vez no iba a ser muy relajante para la gente. Así que voy a hacer este video hablando más bajito para que puedan relajarse más. Y también voy a probar subir el volumen del micrófono porque me lo habían comentado y creo que no lo había hecho, no estoy seguro. Bueno, voy a mirar el teléfono porque voy a hacer trampa. En verdad me cuesta hablar sobre mí, así que tuve que anotar un poco algunas cosas. No sé si eso es trampa, pero bueno, eso. Bueno, partamos con las 50 cosas. No voy a ir contando, pero voy a tratar de decir varios. Soy de Chile, por si no lo sabían. Soy de Chile, es un país que está al lado de Argentina, para quienes no saben de geografía. Específicamente de la capital, de Santiago. Yo siempre he vivido acá, no conozco otro lugar. Donde me refiero a que no he vivido, no me ha tocado vivir en otra ciudad que no sea Santiago, así que solo puedo hablar de mi experiencia de vida en Santiago. No sé cómo será la vida en otros lugares de Chile, pero me dicen que es muy bonito para el sur. Me refiero tipo para vivir. No sé. Estudio derecho, leyes, no sé cómo lo dirán en su país, pero eso. Llevo estudiando harto tiempo. Me atrasé un año. Entonces, este es mi año atrasado. Estoy poniéndome al día con mis asignaturas. Y ya ahora dentro de poco, debería egresar y empezar a preparar el examen de grado. Y para quienes no saben, el examen de grado es un examen que se da acá de derecho. Es un prerequisito para ser abogado porque aquí uno sale de la uni con el título en ciencias sociales jurídicas, creo, no me acuerdo. Pero el título de abogado no lo da en una universidad, sino que lo da la corte aquí. Entonces, tengo que... Ay, ¿qué tengo ahí? Ay, sí. Entonces, tengo que rendir ese examen ya el próximo año, pero ya no voy más a clases. Entonces, se acabarían mis clases de pregrado, por decirlo de alguna manera más técnica. ¿Qué más les puedo contar? Tengo 25 años. Yo sé que no parezco de 25. Nadie me dice que parezco de 25. Lo máximo que me han tirado en edad han sido como 20 años. Sí, más o menos.
Y imagínense cómo me veía antes, cómo me veía a los 18. Mm, Me gusta mucho la música, en especial la música electrónica, pero escucho prácticamente de todo. Hay unos que otros géneros que no escucho porque no sé, onda, a mí no me gusta pensar que la música es mala. Onda, si una persona escucha un género y le gusta ese género, claramente es porque para él la música es buena. Entonces no me gusta decir que la música es mala, pero ¿cuál era el punto? Bueno, el punto era que no escucho ciertos géneros de música más intensa tipo metal y esos géneros donde por lo general como que gritan. Esa música no digo que sea mala, pero personalmente no es algo que a mí me guste mucho. Pero de resto sí escucho prácticamente de todo, una música clásica, reggaeton, electrónica. Aunque aquí va otro dato, me gusta mucho la música electrónica, en especial el house. Soy fan del house. Soy muy fan de la tecnología. Tipo, me gusta mucho estar aprendiendo sobre tecnología, sobre en general, pero específicamente lo que tenga que ver con eh, teléfonos y computadoras. Soy muy fan de ir viendo los avances, ir viendo la tecnología, no sé, ese tipo de cosas. Pero no me cierro también a otro tipo de tecnología. Por ejemplo, no sé, ¿qué otra tecnología puede ser? Bueno, whatever. Tecnología en general, me gusta mucho. Me gusta también hacer deporte, pero la natación. Me voy a morir con esta alergia. ¿Qué les estaba diciendo? Bueno, la natación. Me gusta mucho la natación. Lamentablemente llevo años sin hacer natación. Bueno, porque es caro. Es caro. Es caro y yo al menos cuando mis papás me mantenían podía darme el lujo de ir a natación y no invertir nada. Pero ahora es un poco caro el tema de las piscinas semiolímpicas o olímpicas para poder hacer natación. Así que ya no hago natación, pero sí sigo haciendo ejercicio. Voy al gimnasio, trato de ir lo más seguido posible. Y también me gusta mucho hacer trekking, senderismo, subir cerros, básicamente montañas. Me gusta mucho, lo disfruto. Disfruto de la naturaleza, los paisajes y caminar. Ay, esta es como la cuarta vez que pauso el video porque estoy con una alergia, pero terrible. De hecho, no sé si notan, pero tengo como toda la nariz roja, por eso estoy tratando de que no se vea mucho. Si les gusta este tipo de videos así como de cerca, háganmelo saber para yo seguir haciendo videos así. También el tema del volumen, si está muy fuerte me lo dicen para corregir el próximo video. Acabo de estornudar y se cortó el video porque del estornudo el teléfono se cayó, entonces creo que quedó diferente como la perspectiva del video. Voy a ver si lo puedo arreglar. Bueno, no sé si se escucha, pero ay, el perro del vecino está ladrando. Es que no es tan tarde. Como llegué recién, bueno, ya no llegué recién, pero como llegué hace poco a la casa y tengo que estudiar, le había comentado, decidí hacer el video ahora. Y se le ocurrió al perro del vecino ponerse a ladrar y ahí está, puede estar mucho rato ladrando. Entonces, no sé, voy a pausar y voy a intentar seguir grabando cuando se le ocurra dejar de ladrar al perro de mierda. No sé si lo escuchan, pero de verdad que puede estar así mucho rato, no se aburre. Bueno, parece que no tiene ganas de seguir, o sea, no tiene ganas de parar de ladrar, así que me disculpo en nombre del perro del vecino por
el ruido que les pueda ocasionar y si es que les molesta. Bueno, si les molesta los tendré en cuenta para no seguir haciendo videos temprano y empezar a seguir haciendo videos a la noche porque de verdad que puede estar horas, horas ese maldito perro ladrando y es terrible. Bueno, seguimos con las cosas sobre mí o detalles o datos, no sé cómo decirlo, pero bueno. Soy una persona que valora mucho la sinceridad antes que cualquier otra cosa. Me gusta que la gente no me mienta. Bueno, supongo que a todos, pero para mí, especialmente para mí, cuando ocurre eso es un no go. En el sentido de no... Prefiero sacar a la gente de mi vida que me mintió porque ya una persona te mintió y te va a seguir mintiendo y bueno, es probable que hay gente que me haya mentido y simplemente yo no me haya dado cuenta, pero bueno, si me doy cuenta, lo más probable es que te saque de mi vida porque, como les dije, no me gusta la gente mentirosa o que me mientan a mí ya por los motivos que sea y en especial si son mentiras que para qué de repente la gente miente con cosas muy pequeñas solo para verse mejor o creerse mejor o sentirse mejor y no me agrada para nada. Bueno, eso. Creo que mi muletilla es bueno eso. Voy a dejar de usarla. Soy una persona introvertida en el sentido de que prefiero no ser el centro de atención, pasar lo más desapercibido posible en entornos sociales y cuando la gente conversa no me gusta tanto hablar de mí, sino prefiero escuchar a la gente. Yo soy de la idea de que todos queremos ser escuchados y la verdad a mí no me molesta que no me escuchen porque ya, bueno, primero no hablo de mí y segundo estoy acostumbrado a que no lo hagan. Entonces para mí no es tema. Pero bueno, no puedo negar que hay gente que sí me ha escuchado harto y ha estado para mí y me ha apoyado. Es poca, pero lo agradezco. Y también los quiero agradecer a ustedes por los 50 suscriptores. No lo había hecho, pero lo hago de nuevo. 50 personas es harto. Para mí al menos es harto. Podríamos estar en una sala y estar conversando de la vida. Maldito perro, maldito perro, maldito perro. Gente, se lo juro. Se lo juro que a veces... Uy, se nota demasiado mi ojera aún. No sé si el problema soy yo que no me la supe borrar o que de plano ya está muy intensa, entonces borrarla va a ser un desafío. Pero bueno, imagínense cómo se me verían las ojeras si no tuviese eso. Sería como un mapache. ¿Se imaginan? Un mapache. No, no tan terrible, pero igual yo siempre he sido ojeroso desde chiquitito. Si ven fotos mías, bueno, no pueden ver fotos mías claramente, pero en las fotos mías de pequeño siempre he tenido un poco de ojeras, entonces estoy acostumbrado. Solo que estaba probando esto a ver qué tal funciona, pero creo que para los videos no va a resultar muy bien, pero al menos hoy día en la calle no tuve ningún problema. Otro dato, y este se me olvida, estoy de cumpleaños este mes. Y otro dato es el día 28 de noviembre. Ese es mi cumple. Me desvié, pero yo les estaba agradeciendo por los suscriptores. Para mí, no esperaba apoyo para nada. Supongo que porque tengo baja autoestima o no tengo suficiente confianza. Yo pensaba hacer videos y hablar a una cámara y si no me veía nadie me daba igual. Estaba dispuesto a seguir haciendo videos, pero como hay gente que me ha estado mirando y le ha servido para dormir, la verdad es que he tenido muchas más ganas de seguir haciendo videos. Si no, yo creo que habría mucho menos. Si es que unos 3, 4 videos, estaría haciendo un video a la semana, algo así. Pero como sé que hay gente que se duerme con mis videos y les ayuda a relajarse, me siento un poco culpable
por no hacer videos. No, pero no me siento culpable, pero sí me agrada hacer videos. Ay, el perro del vecino, gente. Se lo juro que si se escucha durante todo el video, va a ser terrible. Va a ser pero terrible. Bueno, ya que el perro del vecino no se quiere callar y yo llegué hace poco y no me hice mi rutina de skincare, me voy a echar cremita mientras escuchamos al maldito perro del vecino. Me voy a acercar un poco a ver si se escucha. No. Se me metió la crema en la nariz. Ahí está de nuevo el maldito perro del vecino arruinando el video. Bueno, gente, la verdad, el perro del vecino es algo con lo que tengo que lidiar todos los días. Menos mal no paso tanto tiempo acá y paso más tiempo en la universidad, pero es terrible. Voy a echar un poquito más porque todavía me arde un poco la cara. Que me afeite. No sé si se nota. Un poco, creo. Son las 6. Gente, me disculpo. De verdad me disculpo. Yo sé que es muy probable que sí se escuche el perro del vecino. Y qué mal, qué lata. Pensaba que iba a ser un mejor video. Lamentablemente no puedo hacer el video de nuevo porque después no tengo tiempo. Tengo que seguir estudiando. Bueno, el resto que queda del video, no sé, igual les he contado hartas cosas de mí. Les voy a contar esta semana que se me viene. Les cuento. Hoy día es martes, sí, es martes. Mañana miércoles tengo prueba de derecho comercial. El jueves tengo 2 pruebas de derecho administrativo y ¿qué más? De derecho comercial. Pero uno es el 1 y el otro es el 3. Sí, el 2 ya lo aprobé. Y el viernes tengo prueba de derecho civil y el sábado tengo examen de derecho civil. Y estaría listo con civil el sábado. Sí, prueba un sábado. Primera vez y última que tengo prueba un sábado. Siempre en la facultad, la prueba, y me quedó como brillante ahí.
por la facultad las pruebas tratan de que sean los viernes y que sean orales. Onda, mañana me toca prueba oral y tengo que ir con traje, con corbata. Y bueno, la prueba oral uno se sienta y el profesor hace una pregunta y uno tiene que responder. Entonces sigue como eso. A veces hay profesores que en vez de preguntar ellos tan arbitrariamente, porque igual se puede prestar para que como que un alumno diga, ah bueno, el profe me tenía mala, entonces me hizo una pregunta difícil. Y para evitar eso, algunos profesores lo que hacen es, oye el perro, algunos profesores lo que hacen es hacer preguntas, tipo las imprimen en unos papelitos y las ponen en una tómbola. Entonces, o en un frasco, no sé, algo. Entonces, cuando a uno le toca sacar la pregunta, uno saca el papel y tiene que responder la pregunta que le tocó. Eso es bueno, sí, porque puede que el profesor sí te tenga mala y no te va a poder hacer una pregunta cabrona porque tienes que sacar el papelito. Pero lo que hacen también los profesores es que si te toca una pregunta en el papel y no te la sabes, por lo general no te salvan. Cosa que sí suelen hacer cuando te preguntan lo que ellos quieren. No todos, pero la mayoría. Si uno no sabe o no sabe mucho, preguntan otra cosa, o se van por otro lado, tratando de ayudar un poco, algo. Pero cuando pasa eso de los papelitos, es muy raro que un profe te ayude. Tienes que caerle muy bien para que decida si te hace otra pregunta o te ayuda un poco con tu pregunta, no sé. Ayudar me refiero a estructurar un poco, que de repente uno cuando uno va a responder una prueba oral, uno no sabe o no entiende cómo el profesor quiere que uno responda. O de plano de repente uno no entiende la pregunta y entonces ahí el profesor te va como, ¿cómo se dice? Encaminando tus respuestas, tratando de evitar dar la mayor cantidad de información posible, cosa de que así uno no pueda decir, ah, ya, esa es la materia y partir de ahí. No, ayudar, pero tampoco dar la respuesta. Pero bueno, así que... ¡Ay, Se me olvida que aparte de eso, aparte de todo, el viernes tengo que entregar la tesis. Tesis de la cual tengo, no sé, 2 páginas. Y tengo que hacerla uno de estos días. Probablemente mañana, porque como mañana tengo la prueba oral y después quedo libre, después de ese rato yo creo que probablemente me tocará hacer la tesis. Mi tesis tiene que ver con derecho laboral, por si quieren saber. Ay, disculpen. Con derecho laboral y más específicamente con... ¿cómo era mi tema de tesis? Me voy a acordar, denme un segundo. Eh, sobre casos, a ver si, ¿cómo lo puedo explicar? Situaciones donde un empleado es despedido y por no asistir a su trabajo y el empleador lo despide y resulta que el empleado no asistió porque se encontraba con alguna medida penal en su contra, tipo arresto domiciliario, prisión preventiva, ese tipo de cosas. Y bueno, mi tesis tiene que ver con analizar eso y ver si en qué casos procede, en qué casos no, cuál es el criterio de los jueces. Mi opinión es que obviamente está justificado que un trabajador no se presente si está en la cárcel o está encerrado en su casa. Pero bueno, es más profundo que eso. Hay que leer sentencias y poner sentencias porque han habido sentencias diferentes. Hay casos donde sí se ha justificado y se ha tenido que recontratar al empleado y hay casos donde simplemente no. Entonces ahí tengo que pescar toda esa información, hacer mi propia opinión, ofrecer tal vez soluciones. Eso. Yo no me había dado cuenta, pero estaba con los audífonos puestos. Miren, le gusta mi estuche, está bonito.
eso significa que es muy probable que el perro se haya escuchado bastante. Porque si yo estaba con audífono y el perro se escuchaba, imagínense. Imagínense. Voy a tomar un poco de bebida. Soy fan de la bebida. Soy fan de la bebida. No la puedo dejar. Soy adicto. Ese es mi último dato curioso sobre mí. Creo que nunca había hecho un video tan largo. Así que yo creo que lo voy a dejar con por aquí más o menos. Porque va a quedar bien largo. Así que si ves, llegaste hasta acá y sigues despierto y todavía me estás escuchando, bueno, espero que puedas dormir pronto. Por favor, trata de dormir, no te rindas. Es súper malo no dormir. O sea, es súper malo, así que por favor, chicos, duerman, chicos, chicas, todos duerman. Les agradezco por la presencia, por quedarse a ver el video. Si quieren, solo si quieren, dejen un like. Así el algoritmo me tira para arriba. Porque ha funcionado. Los comentarios, los likes, me ha ido generando que el algoritmo me recomienda y llegue más gente. Si me estás viendo y no estás suscrito y ya me has visto varias veces, suscríbete. No te cuesta nada. Adiós.